Hola, buenas tardes a todos. Buenos días también a los que nos oyen desde el otro lado del océano. Vamos a dejar unos minutitos para que acabe de entrar la gente y que os podáis ir preparando. Veo que ya estáis saludando por el chat, muchos ya. Mira, los que estáis por aquí ya os pido si podéis, para conoceros un poquito más. Hemos dejado dos pequeñas encuestas en el apartado de polls, que lo veis debajo en el menú de la plataforma, por si podéis contestar y así nos conocemos un poquito más, que es cuánto sabes de la web 3.0 o la web 3 y a qué te dedicas, por si podéis ir contestando estas dos preguntas. Estaría genial. En nada, empezamos ya pues con la presentación. Empezaré contando un poco qué es Loniakea. Loniakea, como veis aquí debajo de mi cara tenéis un botón, un CTA, que es un enlace a nuestra página web. Nosotros lo que somos es un buscador de formación para profesionales del sector legal, ¿vale? Podéis encontrar un montón de formación y en principio nacimos como una comunidad de eventos, sobre todo online. También haremos algunos en physical, o sea, un poco mezcla de presencial y online de cara a este verano. Y os animamos a seguirnos también por la comunidad, que tenemos pues, un montón de eventos súper interesantes de tecnología, de management, también de diseño, de agile, bueno, cosas que se puedan aplicar a la innovación y un poco al sector legal. Y nada, os cuento también cómo funciona la plataforma. Vale, ya habéis visto que tenemos el chat, que estáis aquí comentando cosas. Cualquier cosa que sea un poco más del directo podéis ir comentándola por el chat. Si tenéis alguna pregunta o una cosa así más que sea un poco menos compleja. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta que queráis formular y que podamos desarrollar un poco más extensamente, la podéis lanzar por el Ask a Question, ¿vale? Tenemos un apartado de Ask a Question, o incluso en el propio chat. Creo que si preguntas, depende de cómo formules la pregunta, ya directamente te pregunta si quieres que se incluya en el Ask a Question. Esas preguntas las contestaremos al final del evento. Básicamente dejaremos unos 10-15 minutos para contestar esas preguntas. Buenas tardes también a Buenos Aires. Voy saludando a la gente que está por el chat. Y lo que comentaba, también iremos poniendo varios botones de seguimiento para que podáis seguir a los perfiles de Pedro y Aldo, y alguna otra cosita que os iremos enseñando a que podáis acceder. Y nada más, hablaremos de la Web3 y os presento ya directamente a Pedro y a Aldo, que los voy a subir. Esta charla más o menos tendrá una duración aproximada de 1 hora y media, más o menos. Así que acabaremos aproximadamente a las 8:30. Hola Manuel, ¿qué tal? Hola Aldo, ¿qué tal? Muy bien, encantado. Un segundo, que acabo de subir a Pedro. Pedro y sí, ya empezáis a poderos presentar. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo Hola estás? a todos, ¿cómo estáis? Hola Perfecto. Manel, hola Aldo. Hola Pedro. Estamos genial y esperamos que toda la gente que nos esté viendo también que esté bien y bueno, que sea leve todo esto del COVID, porque es un problemón. Pero bueno. Bueno, pero tenemos soluciones tecnológicas, Manel. Es decir, Sí, videoconferencia y cómodo. Y tanto, por ejemplo. Vale. Mira, pues si queréis, podéis ir presentándoos ya. Si queréis, puedes empezar tú, Waldo, que mira, yo te tengo en el medio, así que puedes empezar tú. Y luego pasaremos a Pedro. Genial. Perfecto, pues. Bueno, pues soy Aldo, soy ingeniero informático. Desde el 2016 estoy trabajando con blockchain. Estuve participando en diferentes proyectos open source. En 2018 estuve con Maíz Wallet trabajando con ellos. Y luego en 2020 fundé mi propia consultora especializada en blockchain. Y desde entonces, bueno, tengo clientes como, por ejemplo, SushiSwap, entre otros. Y nos dedicamos pues a dar soluciones blockchain especializadas en el análisis masivo de datos.
Y bueno, pues más o menos es un resumen un poco de mi perfil. Perfecto, Aldo. Pues si quieres, Pedro, cuando quieras. Por supuesto, muchísimas gracias, Manel, por la oportunidad y por este foro tan especial en el que vamos a poder hablar y nunca mejor acompañado que con Aldo, por supuesto. Yo, bueno, soy Pedro Méndez de Vigo, soy abogado en Cuatro Casas, llevo más o menos en el ecosistema blockchain, cripto desde 2015, 2016 y en Cuatro Casas una de mis funciones es coordinar el equipo interno, el grupo que tenemos sobre blockchain y criptoactivos, ¿no? Aquí asesoramos a todo tipo de clientes, desde emisores a proveedores de servicios de criptoactivos y empresas tradicionales que quieren meterse en este mundillo, ¿no? Y en todo esto, como no, todo lo relacionado con la Web3 tiene un cariz cada vez más importante y está, sin duda alguna, en el run run de las conversaciones de una forma cada vez más presente. Perfecto, Pedro. Me he dejado de explicar el formato del evento, que será un poco así informal, en modo entrevista. O sea, les haremos unas pequeñas preguntas de temas que creemos que pueden ser interesantes para que todos podamos aprender un poquito y sin más dilación ya podemos empezar. O sea, os lanzo la primera pregunta, que es para contextualizar un poco lo que es de dónde venimos y a dónde estamos, ¿no? Sería un poco qué es la Web3. Pues si quieres, Pedro, comenzamos. Sí, perfecto. Mira, ahí lo tenemos. Fenomenal. Pues sí, esto hemos preparado un par de slides de introducción donde queremos en primer lugar recomendaros una serie de... Nos ha parecido oportuno poder recomendar una serie de lecturas relacionadas con justo la temática de la que vamos a hablar, ¿no? Y cómo todo el proceso que estamos viviendo de evolución de la web, de Internet, no es algo estático o algo que surge de repente, sino que va evolucionando con el tiempo, ¿no? Y hemos visto como William Gibson, por ejemplo, ya en los años 80 crea Neuromancer, publica Neuromancer, que es una de las primeras novelas del género un poco más CryptoPunk, ¿no? Y que empieza a hablar de la visión del futuro, hablando sobre la importancia de la criptografía. Pasamos también en los 90 a Snow Crash, que es también una de las primeras novelas que utiliza el término también de ciencia ficción, el término del metaverso, ¿no? Para referirse a esa realidad paralela, virtual, en la que el protagonista, además de actuar en su vida diaria en el mundo analógico, pues también tiene una vida que es diferente, pero que en algunos momentos de la novela se cruzan. Y luego el que probablemente sea más conocido, que es Ready Player One, debido a que además cuenta con película, es el ejemplo que tradicionalmente se está cogiendo para explicar un poco cómo podría ser el metaverso, cómo podrían ser los ejemplos del Internet del futuro. Digamos que sería la versión más moderna que hay de lo que sería esta experiencia después de 30 años, ¿no? Que podemos decir de que se ha acumulado del resultado, porque las otras dos primeras novelas son antes de la era de Internet, ¿no? Efectivamente, sí, como bien comenta Aldo. En cuanto a esto, más allá de estos pequeños ejemplos, queríamos, para poder responder la pregunta de Manel, nos parecía muy importante, y hablándolo con Aldo previamente, el dar un pequeño repaso sobre la evolución de la web. Cómo pasamos con la creación del proyecto DARPA en el 69 y las primeras webs, que aquellos que las hayáis vivido habréis visto que eran webs en las que prácticamente lo que se hacía era recibir información, ¿no? No se interactuaba con Internet, sino que se recibía información, se leía lo que había en la web y eso ya era suficiente. Esto es la primera vez en la que la información de muchísimas fuentes y de forma generalizada está accesible a todos aquellos que tienen Internet, ¿no? Y esto supuso una revolución enorme. Pero también vemos cómo con el paso del tiempo Internet también va evolucionando
y de este Internet en el que solo se recibe información se pasa a un Internet en el que se interactúa, ¿no? Se interactúa con otras personas, empieza la economía de plataformas y, por lo tanto, también el comercio electrónico. Y esto es una gran modificación de ese primer Internet que era solo sobre información. Y ahora, mientras estaremos también hablando solo de información, es de información dinámica, información con la que vamos a interactuar, en la que nosotros como usuarios vamos a poder aportar a esas páginas web en las que no solo leemos, sino también escribimos, ¿no? Y luego, lo que parece avistarse en el horizonte es una web, sobre todo traída a raíz de las tecnologías de registro distribuido y de la tokenización de activos que conlleva, una red en la que no solo se lee y se interactúa, sino que además son redes en las que hay una economía propia, en la que se intercambia valor, ¿no? Más allá de intercambiar información. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva que está aquí muy bien explicada, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, como en la primera web 1.0 lo que vemos es un ordenador, ¿no? Es decir, esa web es la que se conoce como una web fija. Es decir, todos los que tengamos ya un par de años, yo soy un poco ya más cebolleta, pues os recordaréis, ¿no? Cuando, por ejemplo, teníamos Terra y todas estas cosas que nos permitían conectarnos a las 6 de la tarde, ¿no? En Internet, porque antes la velocidad no era tan rápida, y necesitabas de un dispositivo, es decir, necesitabas que tus padres a lo mejor te hubiesen comprado un ordenador, ¿no? Entonces esa web es una web fija. Sin embargo, si por ejemplo vemos la segunda diapositiva, lo que estamos viendo es que también tenemos un portátil y un móvil, ¿no? Entonces la introducción del móvil es lo que nos permite tener una web dinámica, una web móvil, es decir, yo ya no tengo que depender de un ordenador. Estamos viendo que con el móvil, por ejemplo, ahora estamos en el campo y tenemos normalmente cobertura 3G o 5G, ¿no? Que nos permite disfrutar de conexiones de Internet de alta velocidad en sitios remotos, ¿no? Y la tercera web, que ahí tendríamos que haber puesto a lo mejor también el dispositivo, el dispositivo de realidad virtual, sería esto, que es lo que nos permite interactuar también de una forma física dentro de lo que sería el metaverso o lo que quiere constituir como el metaverso. Sí, efectivamente. Como ha explicado Aldo, es una web en la que no solo en la que se interactúa de una forma mucho más inmersiva de lo que se ha hecho hasta ahora, pero además constituye también su propia economía digital y permite tener un ecosistema en el que el valor se transmite también a través de la web. Efectivamente, es decir, que la gente posee también cosas, correcto. Efectivamente. ¿Y cómo vemos esto que para nosotros es, y hablándolo antes, es un poco hacia dónde va el futuro de la web? A la pregunta que nos hacía Manel de cómo se puede definir la web del futuro, cómo se puede definir la web 3, es difícil hacerlo a día de hoy, ¿no? Porque es aquello que vemos en el horizonte y que no sabemos que va a llegar, que simplemente sería, como Platón comentaba del mito de la caverna, son las sombras que vemos a través del reflejo de la hoguera, ¿no? Y esas sombras nos explican aquello que es posible que venga, aquello que sea la realidad en unos años. Y no es unívoca, ¿no? Al igual que hemos estado hablando de tecnologías descentralizadas, de criptoactivos que van a permitir la remuneración y la creación de incentivos que sean propios de las propias redes, también hay otros modelos de economía, otros modelos de red que también están en esa pugna por ser la web del futuro y que probablemente lleguen incluso a convivir las unas con las otras, ¿no? O es un modelo de control estatal como lo que se propugna en China, donde será posible utilizar Internet y tener una web del futuro muy avanzada y probablemente con unas tecnologías iguales o incluso más avanzadas que las que hemos estado comentando y comentaremos más tarde, con inteligencia artificial, con Internet de las cosas, con realidad virtual, con realidad aumentada, pero bajo el control férreo de una entidad central, ¿no? Lo mismo se da cuando esa entidad central no es el Estado, sino que son grandes empresas tecnológicas que hacen de gatekeepers al resto de los actores del mercado y al resto de las personas, que es un poco el modelo que están propugnando las grandes empresas tecnológicas hoy en día. Por complementar un poco lo que comentas aquí, Pedro, que lo has explicado muy bien, yo, por ejemplo, lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de Web 3.0, tú pones en el buscador o ponéis en el buscador
Web 3.0, ¿qué es? Ahí salen muchas definiciones y realmente todas estas definiciones las puedes leer y puedes decir, sí, pues tienen sentido, ¿no? Pero realmente a día de hoy hay un montón de tecnologías y de cosas y no se sabe exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir la web 1.0 a la 2.0? Pues se define a posteriori, es decir, cuando ya se han visto las tendencias, ya han pasado años y hemos dicho, vale, estas son las características que definen. Entonces, en esta definición de la web 3.0, pues como bien ha comentado Pedro, pues hay un par de bloques, ¿no?, en los cuales podremos fijarnos y decir, bueno, estas son las tendencias a las que se van a atender. Y luego habrá que ver pues, lo que en la imagen, por ejemplo, que estamos viendo en la diapositiva, que vemos aquí las Big Tech, ¿no? Hay distintos jugadores que tienen distintas intenciones para con sus usuarios, ¿no? Y habría que estudiar a ver qué opciones son más abiertas y qué opciones no lo son o que tienen más en cuenta la privacidad del usuario. Sí, completamente. Y lo que estamos viendo es que además de esos modelos más centralizados o incluso dentro de las Big Techs, como bien comentaba Aldo, habrá todo tipo de modelos, de más centralizados o más descentralizados, si vemos que en cierta medida parece vislumbrarse que esa Web 3 de la que hablamos, ese Internet del futuro, será un Internet probablemente que, al igual que el Internet original era descentralizado, pero no demasiado distribuido, al igual que los sistemas de telecomunicaciones actuales son sumamente centralizados, pero bastante distribuidos, comprenda un mix de estas dos características, ¿no? Sea relativamente descentralizado y relativamente distribuido. Aunque esto, evidentemente, es algo que tendremos que ver qué es lo que pasa y cómo evoluciona. Correcto. Un segundito, perdona, Pedro, porque en esta imagen, por ejemplo, a mí me parece interesante recalcar, ¿no?, que en esta transición que hemos hecho, que tú has comentado que al principio la web inicial era un poco más distribuida, había menos actores y demás, en algún momento cuando llegamos a la 2.0 empezamos a ver que ciertas empresas, y todos las conocemos, Amazon, Google, Facebook, bueno, ahora Meta, han empezado a adquirir un papel muy importante. ¿Por qué? Porque realmente lo que te das cuenta es que ellos lo que hacen es ofrecer un producto que es gratuito a priori y tú lo que estás entregando son tus datos. Por eso es la importancia que estamos viendo en la web 3.0, es el tener ese control, recuperar ese control de esos datos, ¿no? Y los usuarios cada vez están demandando un poco más esa necesidad, ¿no? Pero aún así todavía queda mucho por hacer. Siguiente diapositiva. De hecho, me voy a parar yo también un poquito más aquí a raíz de lo que ha dicho Aldo, que me ha parecido súper interesante, y es que efectivamente esta evolución que hemos visto en Internet también ha ido solapándose y también se ha visto, aunque un poco más al rebufo de la evolución tecnológica, pero también ha existido una evolución jurídica, ¿no? Hemos visto cómo Internet empieza en un ámbito que es algo así como el Wild West, en el que no hay ninguna norma que lo regule, y como poco a poco las normas primero van acotando y van creando seguridad jurídica para que los negocios puedan florecer, y por otro lado va evitando las prácticas igual no tan deseables que tiene un mercado que está completamente desregulado en todos los sentidos, ¿no? Es decir, en los años 90 era bastante habitual comprar por Internet, que no hubiera ningunas condiciones de uso en la página web, que no hubiera ningunas condiciones generales de compra de lo que se está comprando, y al final no se supiera bien qué pasaba una vez si no llegaba el pedido, que no hubiera ningún número de atención al cliente. Y esto, en gran medida, en España, por ejemplo, en el año 2003, con la llegada de la LSSI, la aprobación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, esto se crea el marco jurídico para dar esa seguridad necesaria para poder operar en un mercado como es el mercado digital y que opere el comercio electrónico. Y en España, efectivamente, lo que vemos es que es en 2003 cuando despega o cuando empieza a despegar de verdad el comercio electrónico, en gran medida no solo por la evolución tecnológica, sino por la evolución jurídica y ese marco de confianza que se da. Y fíjate, perdona, porque también hablando de esto podemos ver que ese salvaje oeste se está dando en cripto, ¿no? En blockchain. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, todos los que hayan entrado en cripto y estén jugando con DeFi,
os daréis cuenta de que muchas veces hay veces que parece un casino, ¿no? Y las protecciones hacia el usuario, y lo digo de casino con cariño, ¿no? Yo estoy metido en la tecnología, creo en ella, pero muchas veces lo que veo también es que se sobrelleva al extremo, ¿no? Entonces, ese salvaje oeste también se está dando mucho en cripto y evidentemente se tiene que poner un coto a ciertas cosas, ¿no? Y ya estamos viendo que las leyes están intentando avanzar en ese aspecto, ¿no? Para ir también dando una protección y una seguridad también al ciudadano de a pie, ¿no? Completamente. Sí, una cosa que hemos notado y que os queremos enseñar a través de este gráfico es cómo la adopción generalizada de Internet fue evolucionando también a lo largo de los años y estamos viendo o estamos empezando a notar una evolución similar a el número de personas que tienen en custodia o que han delegado la custodia de una wallet suya a un proveedor de servicios de custodia y el tipo de usuarios que tienen que utilizan estos servicios o que tienen una wallet en custodia propia, ¿no? Y a lo largo de los años estamos viendo, aunque la mayoría de la curva relacionada con las wallets, los monederos electrónicos de las personas es una proyección, sí que estamos viendo en lo que ya se ha dado un cierto paralelismo con el avance de usuarios en Internet, ¿no? Es decir, que estamos viendo una tecnología muy incipiente en un momento muy inicial de lo que puede ser esta tecnología en el futuro, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de esta tecnología, y Aldo ya veo que ha estado a punto de corregirme, nos referimos a muchas tecnologías diferentes, ¿no? Y que iremos viendo cómo cada una de ellas tiene también su papel y su granito de arena y por ello también tiene sus consecuencias jurídicas. Y esto que os comentábamos lo estamos viendo también en la evolución que se da en cierta medida en los casos de uso más tempranos de tecnologías descentralizadas, ¿no? Claro. Como el market cap de los criptoactivos ha ido evolucionando a lo largo de los años y ha sido cada vez mayor. Pero no solo el market cap de forma aislada, sino la actividad de desarrollo de software ligada a los proyectos descentralizados o a estos proyectos Web3 también ha ido evolucionando hasta que a día de hoy está alcanzando el número de proyectos y de desarrollos de software un número muy superior al que había hasta ahora en cualquier momento, ¿no? Y así también los negocios que se dedican a esto o la actividad mediática o en redes sociales que está teniendo todo esto. Yo, por ejemplo, si vemos la etapa del Crypto Market Cap, cuando yo empecé en 2016, lo que había eran, scams. Bueno, empezó todo el tema de las ICOs y demás, ¿no? Y entonces, hasta que se descubrió una forma de hacer los DEXs, ¿no? Y entonces, cuando hemos empezado a acuñar el término de DeFi, es cuando se empieza a ver esa curva, cómo se empieza a expandir, ¿no? Y entonces se empieza a ver, porque hasta entonces con blockchain no se tenía claro, sí, se podía decir, bueno, podemos transmitir valor, pero no tenemos claro todavía qué podemos hacer, ¿no? Bitcoin pues tiene un sentido, pero llegó Ethereum, ¿no? Y el hecho de poder programar smart contracts ya le da también otro cambio de vuelta, ¿no? Y entonces con el hecho de la introducción de DeFi se está viendo cómo se está creando un nuevo mercado, ¿no? Sí. Y aquí ¿cuándo creemos que va a estar el mercado lo suficientemente maduro como para que se dé ese despegue que se dio con el comercio electrónico, ¿no? En los años 2000 a 2005 o incluso un pelín antes? Pues creemos que probablemente pase como con el comercio electrónico, por seguir la analogía, en el momento en el que se cree en el mercado seguridad jurídica a través de la normativa. ¿Qué va a poder crear esta seguridad jurídica? Las normas que ahora mismo están en proceso legislativo en la Unión Europea, siendo uno de los más avanzados en estas cuestiones, como puede ser la propuesta de reglamento en mercados de criptoactivos, que regulará todo lo que no sean todos los criptoactivos, su emisión y la prestación de servicios relacionados cuando estos no sean, cuando no se trate de instrumentos financieros o de CBDCs o este tipo de criptoactivos que quedan fuera de su ámbito de aplicación,
y que normalmente lo hacen porque ya tienen una regulación o porque entra dentro de la política monetaria estricta de la Unión Europea. Luego también el régimen piloto, por ejemplo, que empieza a permitir la creación de instrumentos financieros sobre redes distribuidas, o el propio reglamento DORA. En España estamos viendo esto también a través de la circular 1/2022 de la CNMV, que lo que hace es regular la publicidad en criptoactivos como objeto de inversión. La foto lo que quiere decir al final del día es que nos encontramos en un momento nuevo en la historia de Internet en la que se está abriendo paso una serie de tecnologías que son completamente novedosas y que van a contribuir a crear una expansión y normalmente unos negocios que hasta el día de hoy eran inimaginables, y que jurídicamente nos encontramos con lo que vemos en la imagen, con un sistema jurídico, bueno, que a lo mejor no está adaptado a la realidad que se le viene encima, ¿no? Entonces estamos metiendo vino nuevo en odres viejos. Pero esto no puede impedir, no tiene por qué impedir que los odres se puedan reemplazar, que se puedan parchear y que al final el vino que salga sea un vino excelente. Mira, fíjate como cuando decías eso, ¿no? Cuando has comentado, por ejemplo, para mí, por ejemplo, el caso de éxito más grande es cuando tú hagas una transacción, ¿no? Como hacemos, por ejemplo, con el móvil, y por debajo vaya por cripto y nadie se pregunte si ha ido por cripto o no, ¿vale? Es decir, no, cuando tú pagas con Visa o con Mastercard, bueno, pues tienes la tarjeta Visa o Mastercard, pero tú no te estás preguntando si has pagado con Visa o con Mastercard. El hecho es, voy con un trozo de plástico que me importa nada, pago y resulta que sucede, ¿no? Entonces, con cripto, realmente muchas veces se tiene esa idea de que se vende, ¿no? De que todo tiene que ir por ahí, pero realmente el objetivo final es que el usuario pueda hacer uso de eso sin que se dé cuenta de ello. Simplemente que sea el resultado final el que impere, ¿no? Y entonces, como bien ha comentado Pedro antes, para eso también necesitamos esa protección legal. Necesitamos esos frameworks que nos permitan estar protegidos, ¿no? Y tener un marco donde se puedan hacer las cosas de una manera en la cual pues no sientas que has comprado Shiba tokens y de repente pues no los puedes vender en ningún lado, ¿vale? Mira, me permitís un pequeño apunte. Y yo precisamente hoy estaba hablando con una persona de una universidad muy conocida y me comentaba que las titulaciones las están mandando en blockchain, o sea, las certificaciones Correcto. del título las están mandando en blockchain. Eso no quiere decir que al final el usuario se dé cuenta, porque cuando recibes el badge o el título o lo que sea, tienes el diploma y realmente en ese momento mucha gente quizá no se da cuenta. Efectivamente. De que eso es blockchain. Y por ejemplo, estamos viendo que la Unión blockchain. Europea está apostando muy fuerte por blockchain, con todo el tema del eIDAS y la identidad soberana y demás. Es decir, que al final no estamos hablando de que sea un scam, ¿no? Él tiene unos casos de uso y estamos viendo que hay entidades y hay, bueno, pues en este caso la Unión Europea está apostando por todo ello, ¿no? Entonces, bien. Pero también deberíamos saltar también a las otras partes, ¿no? de lo que es la web 3.0, ¿no? Diría yo, ¿no, Pedro? Hablamos un poco de... Sí, a mí, si me permitís un segundo, quiero hacer tres pequeños apuntes. El primero es recordar que esta sesión se está grabando, ¿vale? Para que todos lo tengamos en cuenta. La segunda es que hemos puesto un mensaje en el chat, que si compartís información de este evento o el enlace o cualquier cosa con el hashtag LoniakeaWeb3, os mandaremos bastantes recursos interesantes en relación a la Web3, ¿vale? Eso lo quería comentar. Y también recordar, y a las personas que no lo hayan hecho aún, que tenéis dos pequeñas encuestas en polls, en el apartado de polls, que nos gustaría que si no habéis contestado, que pudierais contestar, que es cuánto sabéis de la web 3.0 y a qué os dedicáis, ¿vale? Y ya está. Y esa era el pequeño apunte. Y si acaso pasamos pues a la siguiente pregunta, ¿no? Que es, ¿de qué se compone la web 3? O sea, al final que habéis hablado ya que hay más de una tecnología, que no simplemente es una tecnología, pues explicar un poco más este tema, que es muy interesante. Empiezo yo si quieres, Pedro, y vamos. Básicamente yo podría decir o podría articular un poco esta respuesta, ¿no? En base a cuatro pilares importantes, ¿no? Uno sería lo que es el IoT, ¿no? El Internet de las cosas. El otro sería la inteligencia artificial.
El otro sería el blockchain y lo que es cripto y las economías colaborativas. Y la última parte sería lo que se está definiendo ahora como metaverso, ¿no? O experiencias inmersivas. Bueno, el IoT es fácilmente describible, es decir, es aquellas cosas que tú pues, inicialmente puedes tener en casa que en un principio eran, pues, por ejemplo, una bombilla, ¿no? Que el objetivo principal, pues tenías esa bombilla y lo único que haces es darle un interruptor y se enciende. Y meterle la parte de inteligencia sería que esa bombilla se puede conectar, ¿no? A través del Wi-Fi, ¿no? Y entonces, pues con sistemas informáticos o con Alexa, podrías decir, Alexa, apaga la luz, ¿no? Pues eso sería, por ejemplo, una parte fundamental. Estamos viendo que estos últimos 10, 15 años ha habido un avance de intentar hacer cosas inteligentes, ¿no? Y pues la domótica en estos aspectos o tener la casa como la que tiene, por ejemplo, Iron Man, ¿no? Pues cada vez va siendo una realidad, ¿no? Y el siguiente paso sería, por ejemplo, el tema de lo que es la inteligencia artificial. Yo cuando, por ejemplo, empecé la carrera en 2006, la inteligencia artificial estaba muy desechada. El motivo era muy sencillo. Se sabía que tenía mucho potencial, pero el problema que teníamos en aquel entonces, y estamos hablando de 2006, que tampoco es que hace mucho, es que se necesitaba de una gran cantidad de procesamiento, ¿vale? Para poder computar, porque realmente la inteligencia artificial, a fin de cuentas, lo que necesita es computación. Es decir, necesita trabajar con operaciones matriciales, necesita generar cálculos, y esos cálculos necesitas procesadores y gráficas que sean potentes, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en la carrera y estaba estudiando las asignaturas de inteligencia artificial, básicamente se sabía que tenía un potencial futuro, pero que no. 10 años después, a partir sobre todo del 2010, lo que se ha visto es este boom, ¿no? De inteligencia artificial que ha sido propiciado o auspiciado por Google, ¿no? Y otras empresas del sector, ¿no? Como, bueno, o empresas que ha comprado Google, por ejemplo, como AlphaGo, ¿no? Que es la que se encargó de vencer en el juego del Go y de generar un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, estamos viendo que la inteligencia artificial está tomando una relevancia y una importancia cada vez mayor. Pero lo que no tenemos que confundir mucha gente, ¿no? Que sobre todo es aquella que no está en el mundillo, es pensar que con la inteligencia artificial vamos a tener robots en 10 años, robots como, pues como yo qué sé, como los que salen en la película de Yo Robot, ¿no? Que nos van a dominar el mundo. La tecnología todavía está y dista mucho de esa utopía. Pero lo que sí estamos viendo es que, por ejemplo, con inteligencia artificial somos capaces de restaurar películas de hace un siglo en blanco y negro con baja definición y somos capaces de restaurarlas y darles color, dotarles de alta definición, dotarles de mejor estilo, de hacerlas HD, ¿no? Y entonces, por ejemplo, eso sería un caso interesante, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial va a cobrar cada vez una importancia mayor. ¿Y por qué estoy nombrando esto? Porque luego también, si lo juntamos con lo que es el blockchain, ¿no? Donde se están generando todas estas tendencias, como por ejemplo los NFT, la creación de activos, ¿no? De tokenización, perdón. Estamos viendo cómo se están generando nuevos ecosistemas de creadores de contenidos y de que la gente, sobre todo las generaciones nuevas que están viniendo, la generación Z, le da importancia al tener cosas que son virtuales. A lo mejor a mi abuela le digo, me he comprado una espada en un juego y le he pagado dinero por ella. Ella a lo mejor eso no lo entiende o no le da valor, ¿no? Pero estamos viendo que estas nuevas generaciones, ¿vale? Estamos entrando y le estamos dando un valor y se está viendo que el mercado de los NFTs ha tenido un tirón. Luego habría que discutir si ese mercado está sobredimensionado, si hay estafas, si es todo... No podemos entrar en esas discusiones. Pero lo que sí estamos viendo es que la evolución está yendo por ahí, ¿no? Y entonces todo el tema de la tokenización de activos también. Y con eso ya lo enlazo en la última parte, ya te dejo hablar, Pedro, con el metaverso. Es decir, todo esto que he nombrado va a cobrar una importancia en este metaverso. Porque al final, cuando una persona se ponga el casco de realidad virtual, ¿vale? Lo que vas a estar es experimentando y sintiendo cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor tendrás un avatar, que a lo mejor necesita pues, tener un estilo. Entonces, se crea una economía en la cual, si necesito un estilo, tengo que comprar algo. Y para eso puedo utilizar una tecnología blockchain que me permita comprar, que dé unos royalties a la persona a la que ha creado
ese diseño, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo esos pilares, ¿vale?, se están entrelazando. La inteligencia artificial también será importante utilizarlo, ¿no?, pues para crear experiencias más inmersivas dentro de lo que es el dispositivo de realidad virtual. Entonces, más o menos, podríamos decir que la Web 3.0 está compuesta por estos bloques, ¿vale? Y con esto ya te dejo hablar, Pedro, porque si no, aquí aburro a la gente. Pues a mí me parecería estupendo, ¿eh? Es fascinante ver cómo está evolucionando esto tecnológicamente. Desde un punto de vista jurídico, evidentemente, también se dan todas estas tecnologías, conllevan también sus propios retos, ¿no? Y los legisladores también, aunque en cierta medida un poco más tarde de lo que lo hace la tecnología, también van respondiendo a estos retos. Además de estas 4, esto no es lo que acaba de comentar Aldo, no significa que estas vayan a ser las 4 únicas tecnologías. La computación cuántica, por supuesto, también estará presente y otro tipo de tecnologías. Sí. Pero lo que sí vemos, y estamos de acuerdo los dos, es que estas parece que van a componer en cierta medida una parte, o van a ser una parte importante de esa web 3, de esa web del futuro de la que estamos hablando. Y por lo tanto, desde un punto de vista jurídico, convendrá también tener un marco claro y saber más o menos cuáles son los retos y los riesgos de cada una de ellas. Por parte de la inteligencia artificial, al igual que el Internet de las cosas, Aldo ya ha comentado que el gran problema era de capacidad de computación, ¿no? Esto nos lo va a dar en cierta medida, al igual que la capacidad de conectar diferentes objetos y diferentes oráculos para poder obtener los datos prácticamente en tiempo real, la tecnología 5G. ¿Qué ha pasado jurídicamente con esta tecnología? Bueno, hemos visto que al ser una tecnología de gran importancia, no se les ha escapado a los propios estados esta importancia y, por lo tanto, ha habido una guerra por la supremacía en cierta medida en las nuevas tecnologías 5G que iban a ser, por decirlo de una forma, las autopistas de los datos de todas estas otras tecnologías, ¿no? Y se ha creado un régimen de protección de inversiones, tanto en España como en la Unión Europea, por ejemplo, en Estados Unidos ya existía, para poder controlar que aquellas tecnologías que se creen en el futuro y que sean estratégicas para el desarrollo del país tengan un control sobre quién va a estar detrás de ellas, ¿no? Para que los propios estados también tengan en cierta medida una independencia tecnológica, o al menos lo intenten. En cuanto a la inteligencia artificial... perdona. En eso un segundito. En eso, por ejemplo, nos hemos dado cuenta también de que los microchips, las CPUs, las tecnologías de la información son importantes tenerlas. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque cuando ha llegado el COVID, la pandemia, nos hemos dado cuenta que la cadena se ha roto. Y entonces todo lo que nos estaba viniendo de China, ¿vale?, ahora no está llegando. Entonces nos estamos dando cuenta de que tener acceso a los procesadores, cada continente o cada país o lo que sea, tendría que ser más importante. Es decir, yo sé que, por ejemplo, la Unión Europea va a invertir más de 10.000 millones de euros en traer fábricas de CPUs aquí a Europa. Y el motivo es sencillo, es que realmente si no se tienen CPUs, la sociedad no va a funcionar, porque todo está ahora mismo y cada vez más embebido en la tecnología, ¿no? Y continúa, por favor, Pedro, con sí, no, completamente. Lo que dice Aldo es completamente cierto y hay además un componente de modelo de negocio, ¿no? A día de hoy, tanto los microchips que se crean en Taiwán como mayor fabricante de microchips, como los que crea Intel, tienen modelos de negocio detrás a la hora de crear estos microchips muy diferentes, ¿no? Y está por ver si el modelo de Intel, en el que el diseño y la producción van siempre unidas, va a ser el que predomine, o el modelo más taiwanés, en el que el diseño puede estar, es decir, en el que ellos se encargan de la producción y el diseño les llega desde terceros, ¿no? Desde fuera, correcto. Pues aquí, en cuanto a la inteligencia artificial, un punto interesante también desde la regulación es la existencia de una propuesta de reglamento sobre inteligencia artificial a nivel de la Unión Europea. Este reglamento lo que establece son niveles de riesgo, establece la obligación de tener claro cuál es el nivel de riesgo de la inteligencia artificial
que se controla en cada momento, ¿no? De tal forma que hay 4 grandes niveles. Uno que es el del riesgo más absoluto, que son modelos de negocio, modelos de inteligencia artificial que están directamente prohibidas, como pueden ser aquellas de control masivo de la videovigilancia o de la población, aquellos que están dirigidos, por ejemplo, al tratamiento sistemático de datos sensibles o de datos biométricos. Y luego hay otros grados de riesgo, como puede ser los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, que tendrán que cumplir con una serie de normas de auditoría y de medidas técnicas y organizativas para permitir que en todo momento se informe correctamente a los ciudadanos sobre cómo esa inteligencia artificial está tratando sus datos. En segundo, o incluso cuando no se trate de datos personales, cómo funciona en realidad. En segundo lugar, cómo los riesgos inherentes y una auditoría que pueda controlar esos riesgos de vez en cuando junto a las medidas que permitan también mantenerla bajo control, ¿no? Esto también crea sus rifirrafes, ¿no? Muchos dentro de... Bueno, algunos clientes con los que hablamos que son punta de lanza en este sector nos dicen que, claro, esto de explicar cómo funciona la inteligencia artificial con las técnicas que existen hoy en día, hay veces que es sumamente complicado, ¿no? Porque son sistemas que incluso aprenden de forma autónoma, y no necesitan de nuestro input muchas veces para ello. Entonces, este reglamento lo que tiene en cuenta es cómo poder regular los riesgos asociados y cómo poder crear inteligencia artificial con estos riesgos que lleva asociados de una forma más o menos controlada y que a la vez dé un esquema jurídico que permite desarrollar negocios de inteligencia artificial de forma segura. Después, en cuanto a otras tecnologías nombradas por Aldo... Sí, si me permitís un segundo, Pedro, he puesto dos ejemplos de inteligencia artificial por el chat, ¿vale? Para que puedan acceder quien quiera a mirar 2 ejemplos, ¿vale? Que si queréis os podéis explicar un poco más, ¿no? Que es el tema de convertir siluetas en imágenes, sí, ¿no? Que sería, y la otra sería generación de imágenes realistas. Bueno, son ejemplos muy sencillos, ¿vale? Me refiero y es para demostrar un poco de una manera un poco más visual, ¿no? Pues si entráis en el primer enlace, lo que vais a ver es que, bueno, salen dibujos, ¿no? Que puedes hacer con el ratón y dibujar una silueta, y la inteligencia artificial lo que va a hacer es rellenar esa silueta con una figura, ¿no? Pues en los ejemplos sale la figura de un gato, pues de repente sale una imagen de más o menos realista de un gato. Son ejemplos tontos, ¿vale? También, por ejemplo, tendríamos lo de este enlace, por ejemplo, lo quiero compartir también en el chat, de generación de caras de personas que no existen, ¿no? Que este se hizo muy famoso hace unos años. Son caras hiperrealistas. Bueno, hiperrealistas, si observas bien verás que hay artefactos y demás, ¿no? Pero realmente esa persona, cada vez que entres en esa página y refresques con el navegador, vas a ver que se genera una nueva cara, y esa nueva cara pues es de una persona que no existe, ¿no? Entonces, estamos viendo que la inteligencia artificial, como bien también comentaba Pedro, es algo que está evolucionando muy, muy grande, y lo importante y la cuestión que tenemos que hacernos es cómo vamos a hacer esas auditorías, ¿no? Cómo vamos a controlar todos esos algoritmos. No tiene que haber formas de controlar, porque evidentemente cuando los sistemas son muy complejos y muchos algoritmos de inteligencia artificial se vuelven muy complejos, analizar lo que está pasando dentro de la red neuronal es difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un coche como el de Tesla, ¿no? Y Tesla implementa esa inteligencia artificial, puede haber errores en esa implementación, o la inteligencia artificial a lo mejor tiene que tomar una decisión muy difícil como ¿qué escojo? Si tengo que tomar el carril izquierdo o derecho, si hay una persona mayor en la zona izquierda y hay 3 niños en la derecha, ¿no? Hay cuestiones muy interesantes en esas que resolver. Aldo, perdóname hacer un pequeño apunte, pero hay un ejemplo muy claro que hace muy nada hemos visto, ¿no? Que es ha salido yo lo he visto por redes, ¿no? Que es la inteligencia artificial que detectó las posibilidades de Rafa Nadal en ganar el Open, y al final no tiene en cuenta ese factor humano, ¿no? Esa capacidad de superación,
Claro, ese tema, por ejemplo, que es algo que no nos damos cuenta del valor que tenemos las personas, ¿no? De tomar decisiones morales, eso todavía no está embebido en el código. Yo no puedo programar a una inteligencia artificial y decir, ten amor, ¿vale? Lo que sí puedo decir es, clasifícame estas cosas y lo va a hacer 1.000 millones de veces más rápido que yo, pero no va a tener amor, ¿no? Entonces, hay que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? En el cual habrá que ver cuáles son o qué algoritmos, ¿no? Y a fin de cuentas, que esto ya es un poco más legislativo, es ¿a quién se le echa la culpa? ¿A la empresa, no? ¿O quién es el que lo ha programado? Bueno, habría que entrar en eso, pero ya estaríamos entrando un poco más en moralidad y en cosas, ¿no? Pero creo que son cuestiones muy, muy interesantes. Completamente. Otra de las tecnologías que hemos mencionado mucho son tecnologías de registro distribuido, ¿no? Y aquí, como bien comentaba Aldo antes, vemos esa especie de Wild West en el mundo del DeFi y de las finanzas descentralizadas, pero también de los NFTs. Y aquí, por ejemplo, un riesgo muy grande asociado a asociados a los NFTs son, por un lado, el almacenamiento de las imágenes que a la vez están registradas, contienen un enlace a su registro a través del NFT en la blockchain y los derechos de propiedad intelectual asociados, ¿no? Es decir, por mucho que un NFT tenga el RC721 guardado o almacenado o registrado en una blockchain, en un registro distribuido, la imagen subyacente a la que puedes acceder haciendo clic en el enlace, esa muy probablemente no esté en un registro descentralizado y por lo tanto no sea indeleble, sino que se encuentre la propia imagen, que es la razón por la que la gente compra NFTs, se encontrará muchas veces en una base de datos centralizada. Y a día de hoy nadie te asegura que va a haber un mantenimiento de esa base de datos, que vas a poder acceder siempre. Entonces, hay gente que paga verdaderas millonadas. De hecho, esta que lo comentas es cierto, porque se escribió un bot, ¿vale? Que escaneaba todos los NFTs que se han emitido, ¿no? Y se descubrió que un alto porcentaje de ellos, ¿vale? El archivo ya no estaba disponible, porque estaba apuntando a un servidor que el servidor desapareció, ¿vale? El motivo de por qué pasa esto es porque en el blockchain ahora mismo actualmente no se puede guardar tanta información, es muy costoso. Entonces, tú no puedes meter una foto. A ver, hay tecnologías que sí lo permiten, pero distintas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Ethereum no podemos guardar una foto porque una foto ocupa megas. Y guardar esa información es caro porque tiene que replicarse en todos los ordenadores. Entonces, el motivo de por qué se utilizan otras alternativas es ese. Pero como bien comenta Pedro, claro, si desaparece la foto, ¿qué es lo que tengo? Una referencia a algo que ya no existe ni siquiera. Entonces, efectivamente. Pues sí. Y luego, por otro lado, los derechos de propiedad intelectual inherentes a la obra. Es decir, si nosotros adquirimos una obra, por ejemplo, en España, la ley de propiedad intelectual obliga a que la transmisión de los derechos patrimoniales se tenga que hacer de forma expresa. A día de hoy, por ejemplo, todas las obras que se venden y se subastan a través de OpenSea se lava las manos y dices, oye, tú pactas las circunstancias y las decisiones y las cláusulas contractuales con la parte a la que le estás comprando el NFT que quieras. A mí no me vengas pidiéndome derechos sobre la obra y que no es lo que tú esperabas ni nada del estilo. Pero, perdona, Pedro, que te hago una pregunta. Así, yo tengo entendido, por lo que he leído, que al final el NFT no va directamente ligado a la propiedad de la obra, o sea, la propiedad intelectual de la obra. O sea, puedes comprar el NFT, no sé si me estoy equivocando, ¿eh? Puedes comprar el NFT, pero no tener la propiedad de la obra, la propiedad intelectual. Bueno, aquí hay que diferenciar entre los derechos de la propiedad intelectual de la obra. Tiene dos vertientes, que son los derechos morales y los derechos de explotación sobre la obra. Los derechos morales son inalienables y pertenecen siempre al autor de la obra. Lo que sí sé que puede adquirir y lo que normalmente se transfiere cuando se pacta la compraventa de una obra, por ejemplo, de vez en cuando aquella persona que compra la obra requiere de aquellos derechos, se pueden ceder los derechos de explotación, como es la reproducción, la distribución, la transformación o la comunicación al público de la obra. Este tipo de derechos sí se pueden transmitir. Y en el caso de las obras digitales se da una circunstancia muy peculiar, y es que
la visualización de la obra, a menos que lo hagas para ti en tu ordenador sin más, va a requerir muchas veces su reproducción o su comunicación al público. Es decir, poner tu CryptoPunk como foto de perfil de LinkedIn o de Yammer es una comunicación al público. Por lo tanto, vas a necesitar los derechos de explotación sobre la obra. ¿Cuál es el problema? Que requieren de su pacto expreso y si no, no se van a transmitir. Entonces, estas cosas que no se están teniendo en cuenta a día de hoy, pues son importantes, ¿no? Y muy probablemente a futuro el marco regulatorio de este tipo de activos lo que obliga a las plataformas es o a velar por este tipo de situaciones para que no se compren cosas que no se saben lo que son, o para que los vendedores de NFTs en todo momento informen a los compradores de una forma correcta y honesta sobre lo que realmente están comprando y las opciones que tienen. Perfecto. Creo que en este punto no queda nada más, ¿no? En esta pregunta, pues si queréis pasamos a la siguiente, ¿no? Que habéis comentado el tema de la economía descentralizada, un poco a nivel tecnológico, ¿qué serían un poco las aplicaciones descentralizadas, las DApps? Pues mira, buena pregunta, porque esto ahora podemos poner un par de ejemplos que podemos compartir ahora con la comunidad, ¿no? Las apps descentralizadas simplemente pueden ser, ¿vale? Aplicaciones 2.0 regulares, normales, donde tú te metes en un navegador y entras, pero realmente lo que tienen es un componente en el cual una parte del código lo que hace es comunicarse con algo que está descentralizado. Es decir, algo que, por ejemplo, podría ser un blockchain, ¿no? Entonces, en el modelo que hemos tenido de la web tradicional, siempre operamos con lo que se llama el modelo cliente-servidor. Es decir, tenemos un servidor, imaginemos Netflix, ¿vale? Que tiene todas las películas que queremos ver. Imaginemos, se me ocurre Frozen. Pues yo como usuario quiero ver Frozen, entonces me conecto con mi móvil. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ese móvil lo que hace es llama al servidor, le dice, oye, ¿tienes la película Frozen? Y el servidor dice, claro que la tengo, te la voy a servir. Y te la mando directamente. Entonces, se produce un flujo de comunicación directo. Eso se llama modelo cliente-servidor. Y es el modelo que está funcionando e imperando hoy en día en la web, porque es fácil de hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que ese modelo se controla. Con todas las tecnologías distribuidas, lo que cambia, el paradigma que cambia es que al final lo que tenemos son múltiples nodos que lo que hacen entre ellos es conformar una red. Un ejemplo muy sencillo, aparte de blockchain y demás, y primigenio, era pues todo el tema por ejemplo, del BitTorrent. Pues nos hemos bajado películas de BitTorrent o otras cosas. Bueno, pues las personas que hayan utilizado BitTorrent y se hayan bajado pues pelis y series de manera no muy lícita, lo que está utilizando es esa red descentralizada de ordenadores. Es decir, tú no te estás bajando un archivo único de un ordenador de una persona, lo que tienes es realmente trocitos en distintos ordenadores y que la red, a través de las comunicaciones que va haciendo, ¿vale?, constituye ese fichero. Entonces, eso es lo que se llama una red descentralizada. Diferentes ordenadores que participan y generan un conjunto de comunicaciones. Entonces, las apps descentralizadas tienen esa componente. Tiene una componente que puede ser centralizada y otra que nos permite comunicar con una red descentralizada. Por ejemplo, ejemplos. Pues mira, podríamos hablar un poco de ZeroNet, ¿no? Pues esto, por ejemplo, son webs que están constituidas con tecnologías estándar, como puede ser el HTML. El HTML es lo que, por ejemplo, si toda la gente que tiene curiosidad y que tienen curiosidad de saber, si vosotros hacéis clic derecho en esta página, ¿vale? En la página en la que estamos hablando y le dais y buscáis en la pestaña ver el código fuente, ¿vale? Y le dais ahí, veréis el código fuente del HTML de la web, ¿vale? Pues con ZeroNet, por ejemplo, lo que tú puedes es montar webs, ¿vale?, que están distribuidas dentro de la red, utilizando tecnología de encriptación y el protocolo de red de Bitcoin, perdón, de BitTorrent, ¿vale? Pues es una forma en la cual, por ejemplo, si quieres tumbar una página web, no puedes. A nivel legal, pues si tú, por ejemplo, tienes un servidor y tiene un contenido que puede no gustar, ya sea lícito o no, pues alguien puede coger, un juez puede coger, y aquí Pedro a lo mejor lo puede explicar mejor, pero puede dictaminar una orden y decir, bueno, pues este servidor se cae. Pues con esto, por ejemplo, con este tipo de servicios no pasaría eso.
El siguiente servicio que podemos poner de ejemplo es IPFS, que IPFS se utiliza muchísimo con todo el tema de los NFTs para guardar las imágenes y los metadatos, porque lo que te permite es guardar cualquier tipo de información en ordenadores distribuidos, ¿vale? Eso sería, por ejemplo, un ejemplo. Todo esto que estoy hablando son ejemplos de lo que yo consideraría también ejemplos de Web 3.0, donde la descentralización cobra una importancia muy, muy grande. Por ejemplo, otra que Manel también copiará, Render Network. Render Network es una red que utiliza tecnología blockchain que lo que hace es, en lugar de, por ejemplo, utilizar las gráficas para realizar el proof of work, es decir, realizar cálculos, digamos, inútiles para asegurar la confianza o la seguridad de la red, lo que propone es, alternativamente, utilizar esas GPUs de manera colectiva entre todos los usuarios y utilizarlas para poder renderizar cosas que sean útiles, como podrían ser vídeos en altísima resolución, películas en altísima resolución, imágenes en altísima resolución, y el darle una vuelta un poco de decir, bueno, vamos a ver cómo podremos utilizar la computación de los dispositivos que tenemos. Y como último caso que también quiero poner, que es muy interesante, ¿vale? Es el caso de Mastodon, que para mí, por ejemplo, Mastodon es una red que viene a ser una evolución de Twitter, y básicamente lo que hace es generar un Twitter descentralizado, es decir, donde cada persona podría crearse su propio Twitter, su propia comunidad, y que este Twitter, ¿vale?, o este Mastodon se está comunicando con otros servidores mastodones del Fediverso, del universo, ¿no? Entonces podríamos tener lo que se llama, pues, un Twitter descentralizado. Entonces, tecnologías que están operando ya en lo que es la Web 3.0, las hay. Lo que pasa es que todas están un poco más desconexas y, bueno, pues hay un poco de diferencias entre ellas. Y, bueno, ya te dejo, Pedro, que continúes. Sí, como habéis visto y todos recordaréis, ¿no?, todas las controversias jurídicas que se dieron con Napster, con Emule, con este tipo de empresas, que al final, por incumplimientos de propiedad intelectual, muchos de ellos han acabado cerrados, ¿no? Pero que en su día fueron casos de Web 1 muchas veces, en los que esa descentralización de la web inicial permitía cosas que hasta ese momento parecían imposibles, ¿no? Y nos encontramos ante una situación similar ahora. Un ejemplo parecido es el de las finanzas descentralizadas, donde estamos viendo que a raíz de sistemas de tokenomics se están creando unas finanzas alternativas muy parecidas a los mercados financieros existentes, pero en cierta medida fuera de la regulación existente, ¿no? Esto tiene, como todo, sus pros y sus contras. Claro. Una gran cuestión es que el sistema, la regulación financiera, tradicionalmente siempre ha regulado actores, es decir, no regula tanto cosas como actores en el mercado, es decir, emisores o prestadores de servicios. Entonces, el encontrarse con un mercado completamente descentralizado, donde a lo mejor la DAO que ha creado un proyecto DeFi concreto no tiene personalidad jurídica y han creado un token, Claro. sin que haya un emisor claro de ese token, eso tiene difícil solución. Es decir, aunque sea un token que entre dentro de la definición de activo financiero, si no es posible identificar a un emisor, tiene difícil encaje en la normativa actual. Claro. Es cierto que en la realidad las DAOs normalmente en ese estadio inicial, antes de abrirse a toda la comunidad, son un grupo de personas muy reducido. Pero es verdad que, oye, si no se pilla en ese momento, sino que es capaz de expandirse hasta ser una comunidad muy grande sin poder identificar correctamente al emisor, caso paradigmático es el de Bitcoin, ¿no? Correcto. Lo que sí es posible es regular a prestadores de servicios descentralizados que ofrezcan servicios financieros con activos que no entren dentro de la normativa. Un ejemplo puede ser exactamente el de Bitcoin y empresas completamente descentralizadas que ofrezcan servicios que poco a poco estén encontrando en cierta medida una regulación. Los derivados sobre Bitcoin, por ejemplo, en Estados Unidos se han registrado y han sido aceptados por su equivalente a la CNMV, la SEC, ya los primeros ETFs.
en casos diferentes encontramos también, bueno, en el caso de proveedores como muy clásicos que conocemos todos, como son los exchange, ahora están sujetos por su propia actividad como exchange de criptoactivos, ¿no? De intercambio de activos por fiat o de criptoactivo por criptoactivo, están sujetas a normas de prevención de prevención de blanqueo de capitales. Entonces, vemos cómo poco a poco la normativa va cubriendo esos flecos que hace que estos sistemas, por un lado, sean más robustos y se pueda confiar más en ellos, evitando en cierta medida situaciones indeseadas. Por otro lado, aumentan los costes también en este tipo de empresas y por lo tanto las hacen en cierta medida también menos rentables. Pero es a cambio de la seguridad jurídica del propio consumidor, ¿no? O inversor. Y aquí lo que hay que encontrar es justo el equilibrio adecuado entre la protección al inversor y la innovación. Claro. Estoy viendo aquí un comentario que pone Carlos, dice del Emule y el Ares. Qué recuerdos, y el Napster. Pues sí, los que tenemos un par de años nos acordamos de esa época maravillosa, ¿no? Del año 2000. Y es cierto, parece que ahora todo está distribuido, pero ya los protocolos ya existían hace más de 20 años y 30, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora es volver un poco a esos orígenes, que es lo que comentábamos al principio, ¿no? Y el hacer que las personas, en general, el usuario medio también sea consciente de lo que es la privacidad y demás, ¿no? Sí, y nos comentaba una cosa que es sobre inteligencia artificial, para volver y responder a la pregunta, aunque con cierta tardanza, que es sobre si los sesgos que pueda tener la inteligencia artificial también se están teniendo en cuenta para la futura regulación de la inteligencia artificial, sobre todo en esa propuesta de reglamento de la Unión Europea, ¿no? Propuesta por la Comisión y que está ahora en proceso legislativo, en trámite legislativo, y está siendo negociada por el Consejo y por el Parlamento. Efectivamente, sí, esto se tiene en cuenta, y esas auditorías que regula la propuesta de reglamento, entre otras cuestiones, obligan a tener en cuenta que la inteligencia artificial puede tener sesgos y auditar si realmente los tiene, hasta qué punto, que sean auditorías que no sean puntuales, sino que se den de forma regular en el tiempo, de tal forma que se pueda ver si en un momento concreto existía ese sesgo y si se ha mantenido esa línea en la que no ha existido el sesgo o, por el contrario, ha surgido en algún momento, ¿no? Un sesgo que entiendo que muchas veces, y aquí hay un debate enorme sobre cómo se dan estos, ¿no? Pero que se pueden dar tanto por parte de los propios entrenadores y programadores de la inteligencia artificial, o en la mayoría de los casos, o lo que parece ser, y recoge así en la evaluación de riesgos la Comisión Europea, la mayoría de las veces van a ser en cierta medida inevitables, porque se van a dar en los propios datos en los que son datos generados por nosotros, ¿no? Que son los datos que van a nutrir esa inteligencia artificial. Entonces, se va a nutrir de datos ya existentes en el mundo, y al ser un mundo muy sesgado, va a ser muy difícil evitar esos sesgos. Fíjate, pues mira, que comentas eso, se me viene a la cabeza el caso que tuvo Microsoft hace unos años con, no me acuerdo el nombre exactamente, creo que se llamaba TAE. Era un bot que pusieron en Twitter, ¿no? Y el bot lo que hacía era aprender de las respuestas que le enviaba a la gente. Bueno, pues al cabo me estoy inventando, no sé si fue un día, unas horas, ¿vale? O sea, pero hay que buscar la noticia. Básicamente, el bot lo que estaba diciendo es que la raza humana tenía que extinguirse y que Hitler era lo mejor que había pasado. Entonces, básicamente, lo que vengo a traer con este ejemplo es que, efectivamente, si tú entrenas mal a una inteligencia artificial, pues lo que pasa, ¿no? Entonces, todas estas cosas es importante tenerlas en cuenta. Perfecto. Pasamos, pues, a la siguiente pregunta, ¿no? Creo que bueno, la pregunta sería, bueno, básicamente hemos hablado de las aplicaciones descentralizadas. También hemos hablado antes de que la intención es que no te des cuenta de cuando vayas a acceder a esta tecnología, que al final la acabes utilizando, como utilizas la tarjeta de crédito, como utilizas cualquier tipo de aplicación. Y a día de hoy, ¿cómo se puede, o sea, qué se tiene que utilizar para interactuar con la Web3? Pues mira, en este caso pues, es muy fácil. Con los ejemplos que hemos visto, pues simplemente entras en ellos y miras a ver, ¿no? Cada proyecto cómo te requiere.
Pero básicamente podríamos decir que, por ejemplo, si quieres interactuar con esta web 3.0, pues si te instalas tienes un navegador y le instalas, por ejemplo, MetaMask, ¿no? Y te metes en una aplicación descentralizada, por ejemplo, en un exchange, SushiSwap, Uniswap, ya estarías interactuando con esta web 3.0. Lo que pasa es que es una web, pues eso, muy parecida a la actual. La siguiente forma de interactuar con la web 3.0, pero que ahora a lo mejor más adelante entraremos un pelín más en detalle, pues es con estos dispositivos. Lo que pasa es que estos dispositivos, por muy bonitos que los veamos, realmente no dejan de ser un teléfono móvil con más potencia, tienen sus logros, pero todavía están muy limitados, ¿no? Entonces, pues básicamente yo diría que es de la única forma, de las dos formas que veo yo que puedes interactuar con esta web 3.0, ¿no? Con un navegador actual o un dispositivo de realidad virtual o aumentada. Sí, completamente de acuerdo. Creo que uno de los ámbitos que es muy interesante ver cómo están evolucionando los diferentes productos que ofrece el mercado y que están desarrollando tecnológicas es el propio ámbito laboral, ¿no? Es decir, al igual que hoy nos encontramos conectados todos por Crowdcast y la magnífica iniciativa de Manel, aunque la iniciativa de Manel no cambie y nos siga reuniendo una vez tras otra vez, probablemente los medios tecnológicos a través de los que nos podamos reunir telemáticamente sí vayan cambiando, ¿no? Y pasemos de esta interacción que tenemos casi en 2D a lo mejor un Horizon de Facebook o un Workrooms que sea un poco más interactivo, donde podamos elegir el avatar que tengamos y podamos tener una interactuación al final pues más humana en cierta medida de lo que la tenemos ahora mismo. Correcto. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, fíjate, con esto que has comentado, sí que ya hay aplicaciones, como por ejemplo VRChat o demás, que nos permitiría, por ejemplo, pues dar esta misma charla en 3D, ¿no? Pero por poner un símil, y ya avanzaríamos a la siguiente pregunta, yo creo, este dispositivo tenéis que verlo ahora mismo como si fuera la Super Nintendo, básicamente. Es decir, la Super Nintendo tenemos el primer Mario Bros. Entonces, ese Mario Bros 2D que mucha gente pues a lo mejor recuerda, pues es muy sencillo, pero era muy divertido, ¿no? Pero era pues, un Mario muy sencillo. Ahora, por ejemplo, pues tenemos el Mario Odyssey ahí que muchos chavales juegan y, bueno, pues es muy bonito, ¿no? Entonces tiene muchas más posibilidades ver a Mario en 3D, es más atractivo. Pero lo comparo con eso, ¿no? Entonces, todavía hay una evolución muy grande por delante. Pero bueno, hablamos más adelante de ello. Siguiente pregunta. De lo que has comentado, del apunte que habéis hecho los dos, ¿no? Del tema de un evento en el metaverso, con avatars y tal, me hace gracia porque precisamente en este verano queremos hacer un evento que será phygital, que será, bueno, mucha gente estará en forma presencial, pero otra gente estará en formato online. Y nos gustaría precisamente que una parte del evento esté en el metaverso para que la gente claro se que pueda... sí. Sí, Claro para que que la sí, gente se te pueda echo conectar un cable. y eso lo tenemos Sí. en el roadmap ya preparado para que eso se pueda hacer. Sí. Y intentaremos que la mayor cantidad de gente posible se pueda conectar a través del metaverso. Podríamos organizar. Sí, aunque sea solo una parte, obviamente, de todo el taller, ¿no? Porque al final el evento durará un día entero, pero estaría bien y lo tenemos preparado para poderlo hacer. Pues si acaso pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Que es lo que estábamos comentando. Es una pregunta que es bastante interesante también, que en Google se busca bastante este tema y tampoco también hay un poco de dudas, que es ¿qué relación hay entre la web 3 y la web semántica? Que esto es un tema que a la gente le interesa bastante. Vale, aquí voy a hacer un apunte rápido más técnico, ¿vale? La web semántica simplemente es una forma de definir o de categorizar los datos de la web. Es decir, hasta hace unos años el HTML que había, el código fuente, pues no indicaba mucho. Entonces Google, bueno, y más gente, pero Google principalmente lo que intentó es dar un sentido a todos esos datos y dar una forma de categorización más semántica. Por ejemplo, cuando buscamos en Google Whitney Houston o Cristiano Ronaldo, si os dais cuenta, en el lateral aparece información relevante sobre esa búsqueda. Hace unos años eso no estaba. Entonces, esa es la parte de la web semántica, es decir,
dar etiquetas, dar metainformación al código fuente de HTML, ¿vale? Para que tenga más información enriquecida. Luego, evidentemente, Google por detrás hace muchísimas más cosas, hace un procesamiento masivo de la información, es capaz de generar nodos y de generar relaciones semánticas o de entendimiento, ¿vale? Pero básicamente es eso. Entonces, muchas veces se decía que eso iba a ser la web 3.0, pero realmente esto ya lleva años haciéndose, el dar metadatos o metaetiquetas a la web. Por otro lado, si buscáis en Google qué es la web 3.0, os vais a encontrar, por ejemplo, os vais a encontrar otra definición que explica, ¿no? Pues web 3.0 para conectarse a un nodo de Ethereum. Bueno, pues a nivel de programación eso es como se llaman las librerías con las que tú te conectas e interactúas con el blockchain, en el caso de Ethereum. Entonces, es una forma técnica de decir, se llamó web 3.0, pues porque es como llamar a la librería pues una manera de decir, esto es la web 3.0, la librería descentralizada, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? A día de hoy, ya lo hemos dicho múltiples veces a lo largo de esta charla, y es que no hay una definición exacta de qué es web 3.0. Yo, o por lo menos yo no la veo personalmente. Sí, completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Aldo. De hecho, Manel, no sé cómo lo ves, si igual damos pie a preguntas o dejamos un poco de debate al final. Sí, porque yo creo que el último melón que nos queda por abrir sería el metaverso. Y Sí, como sí, mucho... las preguntas, si queréis, mira, ya tenemos 4 aquí, pero dejamos 10-15 minutos. Aún tenemos unos 5 minutos más, si queréis, para explicar alguna cosita más. Explicamos el tema del metaverso, si queréis. Vale. Pues mira, voy a empezar yo rápidamente y le cedo palabra a Pedro. El metaverso, en resumen, se está vendiendo muchísimo, ¿vale? Zuckerberg ha decidido renombrar su compañía a Meta porque se ha dado cuenta de que llamarse Facebook es una mala idea, porque la gente se está cabreando mucho con él por los temas de privacidad, y entonces ha decidido crear el metaverso, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta es cuando escuchéis muchas veces lo del metaverso, la infraestructura real para hacer el metaverso como sale en la película de Ready Player One, es decir, esos mundos interconectados, digitales, y poder hacer cualquier cosa todavía no existe. No existe a nivel de infraestructura, no existe a nivel de ancho de banda, no existe a nivel de dispositivos, no existe... Se está avanzando mucho hacia ese metaverso. No existe un estándar. Por ejemplo, en la web actual, nosotros tenemos lo que se llaman los estándares. Antes había más navegadores, teníamos el Netscape, estaba el Firefox, está el Firefox, está Chrome, ¿no? Y todos estos navegadores son navegadores distintos, pero lo que hacen son implementar estándares, ¿no? Estándares que se determinan por un consorcio que se llama el W3C. En el caso del metaverso no existen dichos estándares porque todavía no se tiene claro lo que va a ser. Entonces, cuando escuchéis el metaverso, pues Facebook pretende crear una versión suya del metaverso donde ellos controlen su parte del pastel. Y el motivo real de por qué lo hacen, aparte de lo de la privacidad, que es lo que comentaba antes, es porque Facebook tiene miedo a no ser relevante en unos años. Por eso, cuando crea estos dispositivos y mete mucho dinero, es porque realmente tiene que ir pivotando del modelo de red social 2.0 a una red en la que, por lo menos, cuando controla el hardware y controla el software, puede controlar todo el ecosistema, porque a día de hoy depende tanto de Google, como de Google con Android, como de Apple con iOS. Entonces, cuidado con eso. Dicho esto, se crearán estándares, se crearán definiciones, o sea, se mejorará la tecnología, se crearán mejores visores, hay una investigación muy grande a nivel de dispositivos VR, mejores cascos, capacidad de ponerte una pechera y sentir presión, que he estado viendo en los últimos meses varias empresas que están en ello. La cinta, por ejemplo, que sale en Ready Player One para correr, ya existe, es decir, está inspirada en un producto real. Hay un montón de cosas y de empresas que se están creando para preparar el metaverso, pero aún todavía esa utopía de metaverso como lo vemos en la película no existe, ¿vale?
Sí, el metaverso probablemente sea uno de los grandes campos de batalla a día de hoy entre tecnologías centralizadas y descentralizadas, ¿no? Entre aquellos que plantean una futura Web3 centralizada o donde haya un gatekeeper que preferiblemente sean ellos, y aquellos que plantean una futura web, un futuro Internet que sea más descentralizado, que se asemeja a lo mejor un poquito más al Internet inicial, pero en el que exista esa economía de transferencia de valor directamente a través de Internet, a través del código, que a día de hoy pues, es hasta la entrada de las tecnologías de registro distribuido, pues no existía. Correcto. Aquí, jurídicamente lo que estamos viendo es que justo aquellos grandes actores de los que hemos hablado, Facebook, Amazon, Google, que hacen en gran medida esa función de gatekeepers en la economía de plataformas actual, no están, además de estar bajo el gran escrutinio de los reguladores, están creándose ahora mismo todas esas regulaciones para que ellos, en esa función que tienen de entrada al mercado, tampoco puedan abusar de ellos. Tenemos a nivel de la Unión Europea 2 grandes propuestas legislativas para regular esto, no solo en casos específicos como el de Google, sino en general en el caso de todo tipo de empresa que tenga esta función de un poco de guardián de entrada al mercado, ¿no? El caso más claro es el de Amazon, que es actor y mercado a la vez en su propia plataforma. Y aquí la Digital Markets Act, que es una propuesta de reglamento que hay ahora mismo a nivel de la Unión Europea, está más centrada en el ámbito del derecho a la competencia y permitir que dentro de un mercado controlado por un gatekeeper, como puede ser el mercado de compraventa de comercio electrónico de Amazon, imponga o pueda tener condiciones justas para todos los actores y no abuse de esa posición en cierta medida de dominio sobre su propia plataforma que tiene, ¿no? Y por otro lado tenemos la Digital Services Act, que es también una propuesta de reglamento que va a permitir que todos los servicios relacionados con este tipo de plataformas tengan también una regulación que les obligue, por ejemplo, a cumplir con normas como la propiedad intelectual o el derecho a la competencia y no se laven las manos simplemente por ser un intermediario. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que has comentado, Pedro, y estoy viendo, por ejemplo, aquí en los comentarios a Mabel que está comentando, ¿no? Y está diciendo, dice, la filosofía de Mark Zuckerberg es incoherente. Recuerdo que decía Facebook para todos, Internet para todos, sin embargo, Meta y su metaverse no será para todos. Tecnología que no todos pueden acceder o asumir. Pues es cierto, es decir, al final Facebook se está apropiando un poco del nombre de metaverso, han decidido llamarlo así y hay varias empresas, no solamente Facebook, sino también está Nvidia con su Omniverse. Cada uno está creando nombres, ¿no? Hay que crear nombres muy, muy interesantes y muy bonitos para atraer la atención de la gente, ¿no? Entonces yo lo que estoy viendo aquí un poco es que se está vendiendo, que esto lo comentaba también esta mañana con Kim Matinero, le mando un saludo desde aquí. Digo, esta mañana lo estaba comentando con él y básicamente se está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Entonces, realmente la tecnología todavía no está lista. Sí que, con lista me refiero, sí que te puedes meter en un visor y tener experiencias muy chulas, entrar en aplicaciones como VRChat y hablar con gente y estar en una especie de metaverso. Pero la tecnología en sí no está lista, ¿no? Y entonces Facebook trata de barrer a su casa porque sabe que si vende dispositivos, pues más gente entrará en sus servicios y al final lo que le interesa, que es lo que hace realmente con Instagram, es cuanto más tiempo estemos pasando viendo Instagram, más probabilidades tendrán de ponerte un anuncio y así más probabilidades tienen de que ellos ganen dinero porque al final tienen que responder ante los accionistas. Entonces, ese es el tipo de Internet que nosotros queremos. No lo sé, yo diría que no, pero estará por ver, ¿no? Es decir, cómo evoluciona. Un dato que puede ser muy interesante es cómo los diferentes competidores están intentando posicionarse en la línea de salida para esta carrera por el metaverso, ¿no? Y así se explican Correcto. en cierta medida datos que se están dando en los últimos tiempos en el mercado de grandes operaciones de M&A internacional, ¿no? Como puede ser la compra de Zynga por parte de Take-Two o de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Son todos
son todo compraventas o como Sony adquiere Bungie, por ejemplo, son todo compraventas dentro del sector del gaming, que es probablemente uno de los sectores que más metido o más inmersión a día de hoy en el mundo digital conlleva y que lleva siendo así desde hace tiempo, ¿no? Entonces, no es casualidad que estemos viendo una gran operación de M&A en el ámbito de los juegos de ordenador y del gaming, justo en un momento en el que se está hablando muchísimo del metaverso, ¿no? Las grandes tecnológicas se están intentando posicionar también para esa carrera para poder ofrecer ese tipo de servicios en el mundo digital. Al final lo que les interesa es ejercer su posición de monopolios, cada una en sus diferentes áreas, y al final lo que les interesa es ir repartiendo huevos en distintas cestas, porque realmente Facebook ya sabe que Facebook, la propia red, va a desaparecer como tal. La gente ya no confía en ella, sigue siendo utilizada, no nos engañemos, pero ya no va a ser relevante. Por eso, ¿qué hace lo que se está dedicando Facebook estos últimos años? A adquirir empresas. Compró WhatsApp. Cuando compró WhatsApp, cada usuario costaba más de $40. O sea, fue una adquisición en 2014 o 2015, no me acuerdo, que costaba más que la propia Sony. Es decir, y Sony produce teléfonos móviles, televisiones, cámaras. Entonces, eso indica que el valor de los datos de cada persona es importante, ¿no? Luego hizo adquisiciones como Instagram, ya hemos visto lo que ha supuesto Instagram. Ellos mismos han reconocido de que la gente saben que las personas adolescentes pueden llegar a tener problemas de autoestima por ciertos comportamientos que se dan en la red, ¿no? Estamos también viendo que compraron en 2014 Oculus, que esto era una startup, ¿vale? Este es el producto que han evolucionado, siempre lo muestro, ¿no? Pero esta empresa se la compraron a Palmer Luckey, que era el que creía en este proyecto. Entonces, ellos están intentando de alguna manera, y los pongo como muy malos, pero también hay que reconocerle las partes buenas, ¿no? Que son muy poquitas, pero bajo mi punto de vista. Pero están intentando posicionarse y estamos viendo cómo efectivamente otros actores pues también tienen que posicionarse, porque al final lo que se tiene que crear es un hype, la gente tiene que estar pendiente de esto y entonces se tiene que producir una venta. No hay que no hay que desdeñar que este dispositivo ha vendido ya más de 10 millones de unidades. Entonces, esto demuestra de que el mercado sí que existe, que todavía está en un estado muy temprano, pero que efectivamente cada vez va a haber más demanda de dispositivos. Entonces, es un pastel muy grande y muy interesante, como lo fue, por ejemplo, los teléfonos móviles. Hoy en día este mercado está muy saturado, pero todos tenemos un móvil en el bolsillo. Sí, en este sentido, por ejemplo, y volviendo al ejemplo que poníamos del gaming, no solo se está entrando en un sector que es muy inmersivo en el mundo digital, sino que las propias empresas están evolucionando los productos que ofrecen en este sentido, ¿no? Correcto. Es decir, que el propietario de Xbox, que es Microsoft, esté comprando una empresa como Activision Blizzard, que tiene juegos como el World of Warcraft, no es tampoco solo por una cuestión casual del metaverso o casual, sino que, bueno, solo ya es suficiente, ¿no? Pero que además está cambiando el modelo de negocio en la propia industria, ¿no? Mi impresión es que dentro de poco veremos algo equivalente como el Netflix de los juegos para la Xbox, en el que tú pagas una cuota mensual y tienes todos los juegos disponibles que están bajo propiedad de Microsoft y bajo desarrollo de Microsoft, accesibles directamente desde la Xbox. Ya no tienes que comprar los juegos individuales, fabricados todos por estudios de producción individuales, sino que tienes la lista completa de juegos que tiene Microsoft. Esto para Microsoft es un modelo de fidelización de clientes, bueno, muy similar al que tiene Netflix. Efectivamente, al final realmente lo que se está cambiando es el modelo y es todo un pago por suscripción, ¿no? Pero bueno, ya digo que podríamos estarnos aquí como 17 horas más hablando de todas estas cosas. Perdonad que haga un pequeño apunto. Nos estamos pasando un poco de tiempo, pero bueno, ya hemos contestado por lo que hemos ido desarrollando en la charla, el tema de si se puede experimentar ahora el metaverso. O sea, esa era una pregunta que teníamos preparada también y al final ya lo habéis contestado, ¿no? Que sí que se puede experimentar ahora el metaverso. Ya habéis puesto incluso ejemplos y tal. Y yo dejaría, mira, aunque nos alarguemos un poquito más, ¿vale? Pero la última pregunta, que también me parece bastante interesante, que es qué peligro supone la Web3 para los usuarios. Eso es una cosa que es importante también.
Yo aquí voy a ser más breve, ¿vale? En esto para no enrollarme. Yo aquí diría que estamos viendo que, por ejemplo, todo el tema de las loot boxes, ¿no? De los juegos están produciendo cierta adicción a los chavales, ¿no? Entonces los padres, sobre todo, tienen que estar muy atentos a todas estas mecánicas. Están muy divertidas el tener skins y demás, pero esto es algo que cuando tú te pones un dispositivo de realidad virtual, lo vuelvo a mostrar aquí, por si no lo habéis visto, ¿vale? Pues o compras NFTs en el metaverso, perdón, en el metaverso, en el blockchain, pues pueden generar mecánicas adictivas, ¿no? De producir, pues, que una persona acabe enganchada, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que tener un poco más de cuidado porque evidentemente cuando tú te pones un dispositivo de este tipo, la inversión es mucho mayor. La sensación de que estás en un mundo real, de que la magia existe, es más real porque lo estás viendo, ¿no? Y cada vez va a ser más intensa porque tendremos mejores dispositivos con mayor capacidad de resolución, con mayores sensaciones. Entonces, a mí, por ejemplo, es lo que me preocupa y es lo que habría que tener, no sé si no sé, tendría que ser una forma que nos autoinspeccionáramos como sociedad, no sé, o cómo podríamos hacerlo. Pero son cuestiones que a mí, por ejemplo, me preocupan mucho de todo esto. Completamente, sí. Yo creo que otro gran punto van a ser los datos. Es decir, cómo se van a tratar los datos por parte Por de aquellas ejemplo, empresas. Es decir, al hablar de metaverso y de Web3, la gracia es que no sabemos muy bien cómo se va a constituir en el futuro, ¿no? Si vamos a tener a grandes gatekeepers que van a tener acceso a todos los correcto. datos y que van a poder tratarlos, si van a ser estados centralizados que van a tener el control absoluto, o si va a ser algo descentralizado o un mix de todo, ¿no? Pero sin duda alguna, yo creo que los datos van a jugar un papel muy importante, ¿no? Y normativas de privacidad fuertes que aseguren que el individuo y sus derechos, tanto a la protección de datos como a la intimidad, estén en el centro del desarrollo tecnológico, yo creo que eso va a tener que ser muy importante en el desarrollo de la Web3. Sí, yo también estoy muy de acuerdo con eso. Manel, estás hablando, pero creo que estás silenciado. Perdona, sí, tenía el micro silenciado. Que veo un comentario también en el chat que pone Cristina, que es blockchain y la protección de datos, que eso es un tema bastante importante también. Sí, o sea, evidentemente yo lo veo, es importante si al final, por ejemplo, como estamos viendo con lo de la identidad soberana que está haciendo la Unión Europea, ¿no? Pues es una forma de tener el control nosotros. Yo creo que eso sería algo a lo que se tiene que tender. Pero también hay que hacer que la sociedad en su conjunto esté no alerta, sino esté disponible o que quiera hacerlo en general, ¿no? Estamos dando propuestas, creo que la Unión Europea es uno de los mejores sitios para moverlo adelante, ¿no? No estamos, por ejemplo, como pasa en China o en Estados Unidos, que, bueno, pues también tienen sus cosas, ¿no? Estados Unidos sería más afín a nosotros, pero distinto. Pero en el caso de China, por ejemplo, ya estamos viendo cómo se está se controlan a sus usuarios. Si no, imaginaos cómo se está gestionando todo el tema de la pandemia, ¿no? Si yo me contagio, tienen un control absoluto, saben dónde has ido, qué has estado haciendo, con quién has estado y se bloquean a ciertas personas que hayan estado en contacto o demás. Entonces, esa privacidad es importante. Yo eso sí que lo valoro muchísimo. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo. Blockchain y protección de datos es un tema de tesis doctoral que está muy bien tratarlo a 2 minutos del final del evento. Pero yo diría que es un melón muy grande, pero yo diría que es decir, blockchain puede servir para proteger los datos, por supuesto, ya que al final se trata de una tecnología criptográfica, ¿no? Y la criptografía se ha visto tradicionalmente en el mundo de la protección de datos como una medida técnica de pseudonimización y por lo tanto de protección, que no de anonimización, ¿no? Que es ligeramente correcto. diferente. Eso es muy importante recalcarlo, efectivamente. Ese tema pues lo dejamos para un evento entero, ¿no? Que sería blockchain y protección de datos, que eso yo creo que tiene bastante interés en el mercado y puede tener importancia hacerlo. Podría. Aquí, y ahora si me permites, Manel, un apunte de medio minuto que yo creo que puede ser muy interesante también
la relación de los diferentes actores que participan en la blockchain en el tratamiento de los datos. Es decir, por ejemplo, cuál es la naturaleza jurídica que tienen los nodos en ese tipo de tratamiento. Actúan, por ejemplo, los nodos validadores o los nodos que son nodos regulares en una web y que simplemente almacenan la información. Ellos van a tratar los datos, si los tratan teniendo en cuenta que en la Unión Europea la definición tanto de tratamiento como de dato personal es sumamente amplia. Y si tratan los datos, lo harán como encargados, como responsables, como corresponsables. Es una pregunta muy buena y probablemente la respuesta sea caso por caso. Es decir, dependiendo de la blockchain concreta y de su configuración y la relación que tenga entre los diferentes nodos y la información a la que tengan acceso. Claro. Correcto. Sí, perfecto. Yo también. Pues si queréis, porque nos estamos alargando un poquito, pero bueno, dejamos unos 10 minutitos estos de un poco más de alargar para contestar las preguntas que han dejado por el Ask Question. Os las leo, ¿vale? Y a ver que, bueno, contestad quien queráis, ¿vale? Las auditorías a las que hace referencia tendrán en cuenta el control de los sesgos de la inteligencia artificial que puedan afectar a los derechos de los ciudadanos. Creo que puede ser que esto se haya contestado ya. Sí, me suena que lo habíais contestado, ¿no? Vale, pues pasamos a la siguiente. Sería más para Pedro esa pregunta, más que para mí. Pero sí, pero creo que esto es una pregunta de Inma y la hemos estado comentando ya. Sí. Vale. La siguiente pregunta es, me gustaría si pudieran desarrollar el tema justamente moral de la perspectiva de la inteligencia artificial y legal, regulatorio y laboral. Sí. Pedro, yo te doy esta también para ti, ¿eh? Como Manila ha dicho la palabra legal, yo salto. Y claro. Y es aquí, en el despacho tenemos una clasificación que hacemos siempre en este tipo de casos, que la verdad es que nos ayuda mucho a poder analizar casos relacionados con inteligencia artificial, y es que hacemos un análisis a 3 niveles, ¿no? Que es el análisis de lo tecnológicamente realizable, que es hasta dónde nos va a permitir llegar la tecnología, de lo legalmente permitido, de todo eso que la tecnología te permite hacer, qué está permitido y qué no está, y después de lo éticamente deseable, ¿no? Es decir, de aquello que la tecnología puede hacer y jurídicamente el ordenamiento jurídico te permite hacer ese tipo de tratamientos, utilizar la inteligencia artificial para ese tipo de soluciones, éticamente como empresa o como individuo en una sociedad concreta, se trata de un tratamiento o de una función para la que quieres utilizar la inteligencia artificial y hasta qué punto, ¿no? Vale, perfecto. Pues mira, ya la damos por contestada. Entonces, Alicia pregunta, ¿la compra de los NFTs es compra de aire? Bueno, buena pregunta. Bueno, al final esto es... Sin entrar en la parte legal, obviamente, ¿no? Que eso pues, Pedro la puede responder más. Si te digo la implementación es un smart contract que lo que está haciendo es apuntar a un fichero. ¿Vale? Entonces, ¿es eso una compra de aire? Pues depende. El arte es subjetivo, ¿no? Es decir, podemos decir que cada uno puede determinar un valor y se puede gastar el dinero donde quiera. Yo pienso que ha habido este último año un abuso de lo que es el NFT, pero suele pasar con las cosas que son nuevas. Entonces, pues bueno, estás comprando un puntero que apunta a un fichero que te puede desaparecer. A lo mejor si no está bien implementado. Si utilizas IPFS, como en los ejemplos que hemos puesto, pues a lo mejor no desaparece. Y entonces pues puedes mostrarle a tus amigos en 5 años la imagen tan bonita que has comprado. Sí, yo diría que como norma general no es aire, no es humo. Es decir, que esté sobredimensionado, que a lo mejor nos encontremos en una burbuja o que se trate de algo tan novedoso que hay que mirarlo con lupa porque nos encontramos todo tipo de casos, eso yo creo que sí. Entonces creo que es una situación similar como la del comercio electrónico en los años 2000. Sí. Es decir, el comercio electrónico era aire porque no hubiera condiciones de uso asociadas, ni política de privacidad, ni condiciones generales de contratación ligadas a la compra de esos productos por Internet. No, es verdad que te podías encontrar con todo tipo de cosas y se dio la burbuja de las .com poco tiempo después, ¿no? Entonces, había de todo.
pero eso no impide que yo creo que la tecnología que está detrás sea valiosa, ¿no? Y tenga un valor añadido enorme. Esa es la clave, efectivamente, claro, que es la tecnología. Y los NFTs yo creo que aportan algo que es fundamental para el desarrollo de metaversos, que es la creación de archivos con identificación única desde un punto de vista técnico en la red, de forma digital. Que esto hasta el día de hoy hasta la llegada del RC721 era difícil crear este tipo de identificador técnico único, ¿no? Y que esto hace que además a través del identificador único puedas, en cierta medida, hacerlo interoperable con todo lo que exista en el ámbito de ese registro distribuido en el que tienes registrado ese apuntador del que hablaba Aldo, ¿no? Entonces, claro, siempre y cuando esté bien implementado, claro. Pero bueno, esto ya es más, yo estoy muy de acuerdo, es la tecnología, sí, el uso que se haga, pues evidentemente se usará, efectivamente. Que es la siguiente pregunta, que también va relacionada con las NFTs, que la lanzaba Mabel, que decía que tenía un poco de confusión, ¿no?, en relación a los NFTs, que pensaba que era un asunto más bien social, tendencias, formar parte de algo. Y pregunta, el tener un NFT es simplemente que tienes el archivo digital original, ¿no? Según el autor creador, pero realmente el tema que otra persona o el mismo que adquirió el NFT sobre el archivo digital no podrá evitar reproducciones, usos, etc. En fin, mucho que investigar y aprender. Muchas gracias. A ver, a nivel técnico, lo que no estás guardando es la imagen, es lo que te puedo decir, es un puntero, y ese puntero puedes ponerlo donde quieras. Puedes guardar la imagen en un servidor de Amazon, puedes guardarlo en API-FS, puedes poner patata, es decir, lo que quieras, ¿no? Entonces, ahí ya depende de la implementación de la persona. Es decir, y sí, lo que ella comenta también es que con lo que ha pasado con los NFTs es que se genera la sensación de comunidad, porque como son cosas exclusivas y se genera una comunidad de que si has comprado un CryptoPunk o si has comprado un mono de estos, ¿no? Los Bored Ape Jazz Club, creo que se llamaban, ¿no? Que empezaron a tener muchísimo dinero y los han comprado artistas famosos. Pues se crea una sensación de que perteneces a una comunidad. Pero sí, o sea, me refiero. Mira, nosotros estamos estudiando la implementación de los POAP para la asistencia a eventos. O sea, un NFT relacionado a una asistencia a un evento para hacer un poco de gamificación, también un poco de comunidad. Sí, es un ejemplo válido y muy bueno para implementar en blockchain, me parece. O sea, sí, al final pues, el estándar se puede utilizar para muchas cosas, me refiero. Y al final es un smart contract que se puede programar. Pues los POAPs los vamos a utilizar en breve, creo, para la asistencia a eventos. Pues pruébalo y a ver qué tal va, porque yo creo que te irá bien, ¿eh? O sea, la gente estará curiosa por intentarlo. Y mira, os leo ya la última pregunta y así podemos cerrar ya. Metaverso y blockchain, para que sean masivos hay una gran tensión, que el usuario no se preocupe por las tecnologías detrás, pero que sepa lo suficiente como para que le importe quién controla los datos. La económica, todo descentralización, que un meta no es un open source. ¿Cómo se hace? Esta es una pregunta interesante, ¿eh? O sea, es una pregunta interesante. ¿Quieres, Aldo? Me lanzo a la piscina. Sí, ves directo. Yo creo que esta es la razón del éxito de Coinbase o de Binance, por ejemplo. ¿Por qué la gente, pudiendo adquirir de forma descentralizada y sin intervención de terceros algún tipo de criptoactivo, sin embargo, lo hace a través de una plataforma como es Coinbase, donde no tienes control sobre tus claves y, por lo tanto, en realidad tienes un derecho de crédito sobre tus criptos en vez de tenerlas tú directamente en tu propio control, en tu wallet custodiada, en tu MetaMask? Pues eso es así porque es mucho más cómodo. porque Coinbase te lo hace sumamente fácil y cómodo, tanto adquirir cripto como venderlas y como cambiarlos por euros, incluso tener los euros en tu cuenta, incluso de vez en cuando recibes incentivos por su parte por el mero hecho de participar en una aplicación centralizada, ¿no? Entonces, efectivamente, es un gran dilema. Yo me doy cuenta de que para el usuario normal o común de a pie,
Para añadir lo que ha dicho Pedro, es que no le importa tampoco tanto de momento la descentralización. Es lo que yo estoy observando. Tú cuando entras en las comunidades de cripto, la descentralización es muy, 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 muy importante. Muy, 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 muy importante. Es una palabra que se le llena a la comunidad en la boca, ¿no? Pero luego realmente muchas de estas aplicaciones descentralizadas, cuando tienen que acceder a los nodos, para poder hacer a un nodo de Ethereum que tenga todo el histórico, ¿vale? Necesitas un ordenador que sea muy potente, que tenga más de 12 teras de disco duro. Y para poder hacer eso necesitas un hardware potente. Y muchas de estas apps lo que hacen es relegar su control o su acceso a otras aplicaciones centralizadas que te permiten acceder, ¿vale? Por lo tanto, la descentralización es una cosa que es muy importante, se está teniendo a ella, pero que al usuario de a pie ahora mismo no es tan importante. Lo será cada vez más, pero no lo es. Por eso, como bien apunta Pedro, es mucho más fácil utilizar un exchange centralizado que uno descentralizado, básicamente. Perfecto. No sé si tienes nada más que añadir, Pedro. Si no, damos ya por cerrado el evento, Sí. que nos hemos alargado unos, 10 minutos más. Bueno, no Recuerdo a tanto. todos los que... No, hemos ido bastante bien on time. Bueno, Recuerdo a todos los que Manuel, queráis. muy rápido, Sí, para Pedro. cualquier duda que tengáis, Aldo y yo estamos encantados de responder Sí, por a supuesto. todas las dudas, a tomar un café o una cerveza algún día, lo que haga falta. Sí, he ido poniendo vuestros, un CTA, aquí un botón verde que veis abajo de las imágenes, que son los links a vuestros perfiles de LinkedIn. He ido alternando, ¿vale? Un poco, para que pudieran contactar con vosotros, cualquier persona que tuviera interés en conoceros o seguiros, ¿vale? Y recordar lo que estaba comentando, que cualquier persona que quiera que enviemos un poco de información Sí, un poco más extendida, y recursos que tenemos bastante interesantes en privado, pues que ponga lo que hemos comentado por el chat, ¿no? Que comparta la información del evento o alguna cosa del evento con un hashtag que ahora lo voy a volver a compartir y os lo mandaremos, ¿vale? Todas las personas que lo hayan hecho, os mandaremos esta información por privado, ¿vale? Y nada más, ya está. Muchas gracias a vosotros por haber asistido. A ver, no me deja. Estoy intentando adjuntarla. Vale, porque me dice que... Sí, me dice que ya he mandado, pero bueno, os dejo el hashtag. A ver si sí, el hashtag ya lo tenéis aquí, ya está. Muchas gracias a Aldo y Pedro por haber asistido. Y cualquier persona que no os haya podido ver hoy también lo va a ver en YouTube, o lo vamos a colgar por redes. Los clips lo voy a colgar por temáticas un poco, para que no sea tan largo y un poco más ameno. Y os podrá ver y seguiros también, y que tenga un poco más de impacto. Y bueno, nada, despedir también a todas las personas que nos han visto en streaming, desde todos los países que habéis estado, que me consta que son España, pero también hay bastantes países de otros lugares de Latinoamérica y otros lugares. Y que tengáis buenas noches y buenas tardes y buenos días, depende del uso horario que tengáis. Efectivamente. Bueno, gracias a todos, perdona que te interrumpa, Manel, gracias, y bueno, estamos para lo que necesitéis, y ha sido un placer contar, bueno, o que me hayas invitado a mí, estar aquí también con Pedro, hablando un poco de estos temas que son bastante interesantes y que a la gente le preocupa. Y yo ya me callo. Perfecto, Aldo. Gracias. ¿Y Pedro, que estás escribiendo algo? No, perdona. No, nada. No, simplemente pues, para, a modo de conclusión, que gracias por escucharnos a todos vosotros. Javier Gomá siempre dice que la atención se presta, y al ser un préstamo esperamos haberlo devuelto con un interés lo suficientemente alto como para que volváis. Gracias, y damos por finalizada ya. Que tengáis buenas noches todos. Un placer.